Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la cápsula número 2. El día de hoy vamos a estar viendo sobre la materia de propiedades de los materiales y materiales compuestos. El día de hoy vamos a ver la clasificación de estructura de los materiales, materiales cerámicos. Vamos a estar viendo también las clasificaciones. También vamos a ver las características que tiene cada uno de ellos, al igual sobre sus ventajas, desventajas, las estructuras y sus consecuencias. Y vamos a concluir el día de hoy sobre los materiales de estructura cristalizada de los materiales, ¿ok? Lo cual también les voy a compartir una pequeña tabla donde vamos a ver tablas de métodos determinados de estructuras cristalizadas, lo cual vamos a ver cómo funciona, qué información proporciona y sus ventajas, ¿no? Muy bien, pues bienvenido, vamos a iniciar la cápsula número 2. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Muy bien, vamos a iniciar, lo cual vamos a iniciar con una pequeña introducción donde dice que el estudio de los materiales constituye una base esencial en los procesos de producción industrial, ya que permiten seleccionar, transformar y aplicar insumos con propiedades específicas que garantizan calidad y eficiencia. En esta cápsula se abordan los materiales cerámicos y se profundiza en la estructura cristalina y su influencia directa en las propiedades físicas y mecánicas. ¿Ok? Vamos a continuar, donde vamos a ver las clasificaciones, lo cual los materiales cerámicos, vamos a iniciar con ellos primero, han sido parte fundamental de la evolución humana, desde los albores de la civilización utilizados primero para utensilios básicos y luego para aplicaciones industriales. Hemos visto que anteriormente cómo eran los pisos, las estructuras de hogares. Posteriormente, sus materiales del hogar, que eran muy cerámicos. Anteriormente se manejaba mucho, actualmente ya está un poquito más olvidado esta parte, pero ahora está evolucionando, ¿no? Lo cual vamos a ver los ejemplos cotidianos de la vajilla hasta dispositivos electrónicos y propiedades particulares que han sido únicos para amplia gama de aplicaciones. En este artículo exploraremos qué son los materiales cerámicos y su origen en los distintos tipos que existen. Los materiales cerámicos son sólidos inorgánicos, no metálicos, formados a partir de compuestos como óxidos, carburos, nitruros y borruros. Estos materiales generalmente se producen mediante procesos de calentamiento a altas temperaturas. Quiero mencionarles y quiero dejarle como que esa tarea a ustedes de investigación, si pueden por ahí. ¿Por qué cambia el nombre de los elementos químicos? Se han visto que hay algunos tipos diminutivos o que tienen terminaciones como que capciosas, ¿no? Les invito a que investiguen por qué los elementos cambian su nombre dependiendo de lo que estamos nosotros hablando, para que pues se llene un poquito más de información por allí, ¿no? Lo que da lugar en su estructura cristalizana o amorfa, vidriosa, que proporciona propiedades específicas como la alta dureza y resistencia en las temperaturas. La cerámica es conocida por ser frágil, pero al mismo tiempo es extremadamente resistente al desgaste y al ataque químico. Vamos a ver también que se pueden encontrar en dos categorías: cerámicos tradicionales, como ladrillos, azulejos y porcelana, y cerámicos avanzados, que incluye materiales diseñados específicamente para aplicaciones industriales. Lo cual vamos a ver que también vienen las biomédicas también. Entre sus propiedades más destacadas se encuentran baja conductividad eléctrica y térmica, así como la alta estabilidad térmica, lo que se hace ideales para una gran variedad de eléctrica y térmica, lo cual sus aplicaciones donde la resistencia al calor hidráulica son esenciales. Sí, sí, remarco mucho la parte eléctrica y térmica, que es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces tienden a ser muy confusos o piensan que son iguales a los otros elementos que estamos hablando, y no es así. El origen de los materiales cerámicos se remonta a miles de años atrás, y la era neolítica, cuando las propiedades comunidades humanas empezaron a manipular arcillas y otros minerales para fabricar utensilios y objetos decorativos, ¿no? Creo que si estudiamos un poco de la historia de la humanidad, se dice que el humano, pues obviamente lo empezó a agarrar para la vida cotidiana, pero se dio cuenta que también existe otro tipo de aplicaciones en ese tipo de materiales y fue evolucionando constantemente.
Eh, Cerámicos tradicionales incluyen aquellos materiales que se han utilizado durante miles de años, como la loza, porcelana, ladrillos, azulejo y el cemento. Los principales cerámicos tradicionales son la arcilla, ladrillo y bloques y porcelana. Cerámicos avanzados. Vamos a hablar que los cerámicos avanzados, también llamados como cerámicos de ingeniería, son materiales diseñados para aplicaciones específicas que requieren propiedades excepcionales, como resistencia a altas temperaturas, altas durezas y resistencias químicas. Estos cerámicos suelen ser compuestos más complejos, como los óxidos, carburos y nitruros. Entre los tipos más comunes o más en el ámbito de cerámicos avanzados se encuentran óxidos cerámicos, como la alumina, que tiene compuestos de aluminio y oxígeno, y el circonio, que viene especificaciones que se utilizan en aplicaciones donde se necesita resistencia al desgaste y al calor, como el recubrimiento, protectores, componentes de motores y prótesis médicas. Carburos, como el carburo de silicio, utilízalo en herramientas de corte, revestimientos o resistencia del desgaste y materiales abrasivos, ¿no? Los carburos tienen una gran dureza y estabilidad térmica, lo que los hace adecuados para la aplicación. Se requieren resistencias extremas, como el nitruro de silicio, que se usan en cojinetas, turbinas de motores y otras aplicaciones que requieren materiales con alta resistencia al calor y a la fatiga. Cerámicos avanzados también juegan un papel importante en la industria de la aeroespacial, la medicina, implantes y prótesis, y en la electrónica, aislantes y superconductores y la energía, materiales para las pilas de combustibles y reactores nucleares. Aquí vamos a ver una pequeña comparación sobre las ventajas y desventajas sobre las características de materiales cerámicos. Podemos decir que son altas en su fusión, es muy alto, gran dureza y rigidez, estabilidad de resistencia de corrosión, ácidos y ambientes agresivos, ¿no? Fragilidad, frágil, tenacidad, la fractura, eh, pues, bueno, eso es muy obvio, ¿no? Y dificultad de procesamiento, no es un elemento orgánico y baja resistencia de fracturas, de cambios o bruces de temperatura, ¿no? También se llegan a partir. Si hablamos que si siempre te han dicho, ¿no? Cuando vayas a calentar un agua, tiene que ser un material resistente. Creo que no vas a poner una taza de café en tu estufa, ¿no? Tiene su congruencia, que es esta, que obviamente no son diseñados para ese tipo de situaciones, ¿no? Vamos a ver sus aplicaciones, sus tendencias y futuras. Las nuevas cerámicas son esenciales para la transición tecnológica actual, electrónica y semiconductora. Las cerámicas con alta conductividad térmica que permite el desarrollo de dispositivos. Ya se está implementando en diferentes avances tecnológicos, que son la cerámica bioactivas y biocompatibles, fosfato de calcio para implantes andamios, o sea, óseos y dispositivos médicos. Construcciones inteligentes, desarrolla los setos, cerámicas fotovoltaicas que integran la generación de energías solares en la estructura de edificios y ladrillos de sensores para monitoreos ambientales. Vamos a ver qué son las estructuras cristalinas y sus consecuencias. Vamos a hablar que son disposiciones ordenadas de átomos, iones y moléculas en una materia, o en su caso un material que determina sus propiedades físicas y químicas. Su definición va enfocado que forma en la que los organizados los átomos, iones y moléculas son sólidos cristalinos. Estos materiales presentan un patrón repetitivo que se extiende en tres dimensiones, formando lo que se conoce como celdas unitarias. Cada celda unitaria es la unidad básica que se repite para formar cristales o en su caso el cristal completo. Propiedades de las estructuras cristalinas. Las propiedades de los materiales cristalinos son fuertemente influenciadas por su estructura. Algunas características claves son la periodicidad de los átomos que se encuentran a distancias específicas y en posiciones idénticas dentro de la celda unitaria. Homogénea, los nodos de la red son idénticos, lo que contribuye a la uniformidad del material. Anisotropía. Las propiedades pueden variar independientemente de la dirección en la que se mida.
Vamos a ver un poco sobre la importancia de las estructuras, lo que vamos a ver que en la ciencia de los materiales, ya que determina propiedades como la dureza, la conductividad eléctrica, la térmica, la transparencia óptica y la estructura cristalina, tienen consecuencias significativas en las propiedades físicas y mecánicas de los materiales. Estas imperfecciones pueden afectar la resistencia, la dureza, la conductividad eléctrica y la difusión térmica, y la absorción de luz de materiales como la semiconductores y cristales o ópticos. La presencia de defectos pueden influir en la conformación en fríos de aleaciones, la velocidad de migración de los átomos en aleaciones de corrosión de los materiales. Tipos de defectos cristalinos. Vamos a ver que los vacantes, sitios atómicos vacantes donde deberían haber un átomo, aumentan la estabilidad termodinámica y afecta la difusión de átomos en el material. Vamos a ver, las intersticiales dice que los átomos que se introducen en composiciones no normales de la red cristalina, lo que pueden generar deformaciones. Vamos a ver los institucionales ocurren cuando un átomo en la red de reemplazo o otros diferentes, lo que vamos entendiendo que es más común en las alienaciones, ¿no? Orígenes, vamos a ver qué defectos de línea, defectos superficiales y defectos volumétricos, ¿ok? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver principales estructuras principales de los elementos. Vamos a ver la cúbica central. Vamos a ver que es una estructura que hay un átomo en cada vértice de cubo y uno en el centro. Ejemplo, el elemento del hierro en altas temperaturas, cromo, molineno, tungsteno, manadio, sodio y a bajas temperaturas, potasio. Cúbicas centradas en las caras. Átomos en los vértices y en el centro de cada uno de los cubos. Elementos, ejemplos de elementos, lo cual vamos a ver algunos de ellos como el aluminio, cobre, oro, plata, níquel y plomo, ¿no? El hexagonal compactado, que son estructuras hexagonales en empacatamiento muy denso. El ejemplo de elementos, magnesio, titanio, son cobalto y cadmio. Las estructuras diamantes, cada átomo está tetrádicamente coordinado. Ejemplo de elementos con estructuras diamante, carbono, forma de diamante, silicio, germanio, estaño en fases gris, ¿no? Estructuras antirróbicas menos simétricas que las anteriores. Ejemplos, azufres en forma rómbica, fósforo blanco cristalizado en otorrómbico. Estructuras tetragonal, similar a la cúbica, con el eje más largo, ejemplo estaño en base, estaño blanco e iris. Aquí les dije que les iba a regalar una pequeña tabla, lo cual menciona en su caso, difracciones de rayos, difracción de electrones, difracciones de neutrones, microcapas eléctricas y modelos teóricos, donde vamos a ver cómo funcionan, cómo, en su caso, qué información proporciona y qué ventajas tiene. Si que vamos a leer sobre las difracciones de rayos para que vayan viendo cómo se manejan, que se... que se hace incidir hace rayo X sobre cristales y se analiza el patrón de difracción, qué información proporciona, tipo de red cristalina, parámetros de celdas, distancias interrómicas, ¿vale? Las ventajas tenemos que son métodos más usados y más precisos, cada una de ellas tiene su descripción correspondiente y así como lo vamos a ir estudiando, ¿no? Muy bien, chicos, llegamos a la fase final de la cápsula número 2, que me interesa mucho que al finalizar el estudio de estas unidades, el estudiante será capaz de identificar, seleccionar materiales adecuados para el proceso específico, considerando su composición, estructura interna y propiedades técnicas. Estas competencia es clave para asegurar insumos de calidad, optimizar recursos y construir a la innovación tecnológica mediante el uso de nuevos materiales. El dominio de estos fortalece la capacidad analítica y técnicas del estudiante, preparándolo para enfrentar desafíos reales en el ámbito de la producción industrial y el desarrollo de soluciones materiales eficientes y sostenibles. Chicos, es importante pues leer un poco más detalladamente, me interesa mucho que la tabla la tengan bien especificada, bueno, vayan teniendo como que algunos desenlaces para que vayan viendo cómo se correlaciona cada una de ellas.
Bueno, hasta aquí la cápsula del día de hoy. Espero que tengan un gran día. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego, chicos.